estamos aquí es porque hay un propósito. Y los que estamos aquí es porque tienes un mensaje especial para los que estamos aquí. No estamos pensando ahora en los que no están aquí. Señor, háblanos y permite que tu Santo Espíritu pueda producir en nuestros corazones la suficiente convicción para poder tomar las medidas que tenemos que tomar. Haznos también tus instrumentos para que los resultados de estos mensajes tengan fruto en la medida en que nosotros después compartamos con otras personas. Haznos portadores de tu luz, portadores de tu mensaje. Lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta noche nosotros vamos a hablar de los santos del Apocalipsis. Hemos venido estudiando en los últimos días los mensajes de los tres ángeles. Incluso en el día de ayer alcanzamos a mencionar el cuarto ángel del Apocalipsis. Este cuarto ángel que decía, salí de Babilonia mío, pueblo mío, para que no participéis de las plagas. De ese tema tan desagradable de las plagas, vamos a hablar en el día de mañana precisamente. Pero mañana, aunque estudiemos el tema de las plagas, vamos a salir todos muy felices. Porque el plan de estas conferencias no es causar miedo ni terror, ni que hay, ¿qué voy a hacer? No, es qué gozo, qué alegría, qué amor de Dios, qué bueno es Dios, mire cómo nos revela las cosas. Ese es el objetivo, que nosotros apreciemos la palabra de Dios y que nos convirtamos, como decía en la oración, portadores de esperanza también. Hoy vamos a hablar precisamente de los santos del Apocalipsis. Y para que podamos entender los santos del Apocalipsis, vamos a utilizar uno de los textos que hemos mencionado como referencia en estas semanas. Romanos 15:4. Yo creo que ya nos sabemos Romanos 15:4, ¿no? ¿Qué dice Romanos 15:4? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia de las Escrituras y la consolación, tengamos esperanza. Si queremos entender quiénes son los santos del Apocalipsis, pues vamos a acudir a uno de esos pasajes antiguos. Y vamos a ver cómo el Señor manejó este tema, que para nosotros va a ser vital en esta noche. Hace unos 2000 años atrás, el Señor Jesucristo se encontró a la salida de un pueblo en Samaria, en un monte llamado Samaria. Se encontró a la salida de ese pueblo en un pozo con una mujer, la famosa mujer samaritana. De esa mujer han hecho hasta himnos, muchos cantos, donde hablan de la samaritana que fue al pozo, etc. Lo cierto es que esta mujer tenía un pasado poco recomendable. Una mujer de cero en conducta. Una mujer pues que era despreciada en su pueblo por todas las mujeres de aquella comunidad, y con razón, porque esta mujer pues no respetaba realmente. Y Jesús está sentado allí junto al pozo. Sus discípulos habían ido al pueblo a buscar provisiones. Y Jesús se quedó descansando ahí bajo un arbolito, bajo una buena sombra junto al pozo de Jacob. Ese pozo había sido abierto por el patriarca Jacob. Y los habitantes de aquel lugar decían que Jacob era su padre. Pero los judíos no lo pensaban así. Los judíos decían, los samaritanos no son hijos de Jacob. Los hijos de Jacob somos nosotros. Bueno, había un gran conflicto, una pugna entre judíos y samaritanos. Cuando alguien quería en Israel ofender a un paisano, ofender a un vecino, era sino decirle, tú eres samaritano. Y decirle samaritano a esa persona era decirle endemoniado. Los judíos aborrecían a los samaritanos, porque había su historia. Los samaritanos tenían sangre de judíos, claro que sí, pero era gente que se había mezclado. Y los judíos eran muy celosos, ellos prohibían que sus hijos se mezclaran con personas que no fueran de su pueblo. Pero los samaritanos era gente que se había mezclado con otras naciones, luego no eran judíos puros, eran mixtos. Y esta gente, siglos atrás, habían querido ayudar a edificar la ciudad de Jerusalén, pero la gente que había regresado a Babilonia y Jerusalén no les permitieron a los samaritanos ayudarles a construir la ciudad. Desde entonces hubo una gran contienda
entre samaritanos y judíos. Para acabar de completar, y voy a decir así, suena irónico y hasta raro que yo diga esto, estoy hablando en el contexto, en la época. Ser mujer en aquellos días no era bueno, tampoco era bueno. Dice en algunas tradiciones que los judíos, cuando hacían algunas oraciones, los varones decían: Señor, gracias te doy, porque no nací samaritano, ni nací mujer. Entonces imagínense, el Señor Jesús se encuentra con una persona que tiene dos situaciones contrarias. Es samaritana y, para acabar de completar con la discriminación tan terrible, era mujer. En aquellos tiempos no se acostumbraba que un soltero se pusiera a hablar con una mujer, y así mucho menos en un lugar público, porque el pozo de Jacob era el lugar público. En aquellos tiempos no habían acueductos. Luego, la gente que necesitaba agua, ¿qué tenía que hacer? Viajar desde el pueblo algunas millas, quizás 1,5 millas, qué sé yo, y llegar al pozo y tomarse el trabajo de sacar el agua y luego regresarse. Esa era tarea de las mujeres todos los días: ir y venir, ir y venir, ir y venir, a ir a buscar agua al pozo de Jacob. Estando allí, Jesús ve a la mujer llegar, y la mujer desde lejos se dio cuenta que era un judío, de modo que ella agachó su cabeza o miró para otro lado, hizo de cuenta que no había nadie allí, y llegó allá al pozo ignorando, alistó su jarrita y todo, cuando de pronto escuchó que aquel extraño le estaba hablando. ¿Cómo? Y aquel hombre le dice: mujer, ¿podrías darme de beber un poquito de agua? Y la mujer, sin levantar la cara y así mirando así nomás, le dijo: oiga, ¿y usted cómo, siendo judío, me está pidiendo a mí agua, sabiendo que yo soy una samaritana? Y la mujer seguía con su cabeza así gacha, me la imagino, sin mirar a Jesús siquiera, cuando de pronto aquel extraño le dice algo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber agua, si tú supieras quién soy yo, tú más bien me pedirías a mí agua. Y en este momento ya la mujer se atrevió a mirar un poquito así, y le dijo: y a ver, ¿y con qué me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacar el agua? De modo que el maestro le dice a aquella mujer: lo que pasa es que el agua que yo te voy a dar no está dentro de ese pozo. El agua que yo te voy a dar es un agua eterna, de vida eterna. Y el que tome de esta agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Entonces la mujer deja un cántaro y por primera vez mira de frente a aquel extraño y le dice: ay, Señor, dame de esa agua para no tener que venir a sacarle este pozo. Pobrecita, ¿se imagina cuántos años? Yo calculo que esta mujer estaría como los 40, 45 años. Yo me la calculo de esa más o menos, joven. De modo que, ¿cuántos años llevaba esta pobre mujer viniendo al pozo a sacar agua? Sí, desde que estaban bien chavalitas, bien pequeñitas, allá a los 7, 8 años ya las ponían a cargar el agua. Yo me imagino que esta mujer llevaba más de 30 años viniendo a este pozo, y era, me imagino, más de 1 milla. Era siempre bastante, o quizás más millas. De modo que la mujer le dice: dame de esa agua para que yo nunca vuelva a sacar de esta agua. Entonces la mujer le dice, cuando la mujer dice: dame de esa agua, Jesús le dice: está bien, pero ve y llama a tu marido, porque ni modo que yo, soltero, te esté dando cosas a ti y voy a tener problemas con tu marido. Y peor, soy judío y tu marido un samaritano, somos enemigos. Y la mujer le dijo: no, pues no tengo marido. Entonces el Señor sonríe, se queda mirándola a los ojos y le dijo: bien has dicho, te felicito, eres una mujer honesta, te felicito porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y esa mujer cambió de colores, se puso primero roja, luego se puso pálida, luego se puso blanca. Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién ha podido decirte quién he sido yo? ¿Quién pudo haberte dicho que he tenido 5 maridos? ¿Quién ha podido decirte que el que ahora tengo no es mi marido?
¿Entendemos por qué esa mujer no la querían en el pueblo las damas? Era una robamaridos. De modo que no la querían, no la querían. Y ahora Jesús le está ofreciendo a esta mujer agua de vida eterna. Entonces ahora la mujer se olvida de que es una mujer, se olvida de que no tiene marido, se olvida de que vino a sacar pozo al agua y ahora se va sentando al lado de Jesús y comienza a hablarle. Y le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Qué le había ofrecido Jesús a la mujer? Agua de vida. Eso fue lo que el Señor le ofreció a la mujer samaritana, agua de vida. Pero la mujer, en lugar de hablar del agua de vida, se siente y le dice, ¿sabe qué, Señor? Me parece que tú eres un profeta. Yo quiero que me saque de dudas. Jesús estaba ofreciéndole ¿qué? Agua de vida. ¿Y por qué está preocupada ella? Le dice, mire, mis papás me enseñaron de que la iglesia verdadera es la de nosotros. Yo nací en la iglesia samaritana del medio séptimo día. Porque esa gente no guardaba bien el sábado, era medio séptimo día. Yo nací en la iglesia samaritana y crecí en la iglesia samaritana y nuestros pastores siempre nos dijeron que la iglesia verdadera era la de nosotros. Pero yo sé que ustedes los judíos dicen que ustedes son la iglesia verdadera. ¿Cuál de las dos es la iglesia verdadera? Oiga, el Señor ofreciéndole agua de vida eterna y esta mujer preocupada por asuntos de iglesias. ¿Usted no cree que eso está pasando hoy en día? Hay gente que se les está ofreciendo el agua de vida eterna y se les ofrece el agua de vida eterna y el mensaje les entra por aquí y les sale por acá. Porque ellos no están pensando en el agua de vida eterna, sino están pensando en los prejuicios. Que mi iglesia, que tu iglesia, que no, que nosotros somos la iglesia. ¿Notamos cómo el problema se repite? Y hoy más que nunca, ayer hablábamos de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es aquella confusión de iglesias, de credos, de filosofías y de todo. De modo que la mujer le dice, en lugar de decirle, dame de esa agua viva, explícame cómo consigo el agua de vida, se pone a meterle un tema de controversia. Quería arruinar la conversación. Y yo quiero decirles en esta noche que nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros presentamos el evangelio a otras personas. Y les voy a decir algo sin ningún temor a equivocarme. Si tú no tienes agua de vida que ofrecer, mejor no le seques el pozo a la samaritana. Voy a repetir otra vez el concepto. Si tú no tienes agua de vida que ofrecer, mejor no le seques el pozo a la samaritana. Porque no se trata aquí de doctrinas, no se trata aquí de normas, no se trata de profecías, se trata de agua de vida eterna. Si yo tengo agua de vida eterna dentro de mí, entonces le ofrezco esto. Ni siquiera tengo que secarle el pozo a ella, porque ella va a aprender que lo que yo le ofrezco es mejor que el pozo en el cual creció toda su vida. Muchos de nosotros a veces estamos como más interesados en secarle el pozo a los demás para que se conviertan como nosotros, pero nosotros no les estamos dando agua de vida a las personas. Y eso tiene que modificar nuestra manera de dar estudios bíblicos, nuestra manera de predicar, nuestra manera de hablarle a otras personas. A veces nosotros a otras personas les ofrecemos reglas, normas, doctrinas, profecías, pero secas, secas. Todas las doctrinas hay que ofrecerlas humedecidas en el agua de vida eterna. Mientras yo no ofrezca agua de vida eterna, lo que yo ofrezco algo es muy seco. A ver, ¿quién le gusta comerse unos frijoles bien resecos? ¿A ustedes les gustan los frijoles bien resecos? ¿A quién le gustaría comerse una tortilla bien reseca y vieja? Yo creo que tampoco una tortilla remojada completamente, pero debe tener cierta textura, ¿no? Debe tener cierta textura la tortilla y esa textura se la da a la presencia del agua que todavía está en ella, ¿o no? Los frijoles son ricos en la medida, no que tengan demasiada agua, sino que tengan la justa medida de ¿qué? De agua, de humedad. En otras palabras, hermanos,
Jesús estaba interesado no en ofrecerle una doctrina seca y sin vida a esta mujer. No era una cuestión de iglesias, no era una cuestión de teología ni de doctrinas. Jesús está interesado en ofrecerle a la gente es agua de vida eterna. Y eso es lo que esta noche nosotros vamos a aprender un poquito, hermanos. Yo digo que estos mensajes son para nosotros también como miembros de iglesia que somos, y también es para nuestros amigos, claro que sí. Pero nosotros los miembros de iglesia deberíamos ser los más beneficiados con los temas, y estos temas deberíamos tenerlos en el corazón y saberlos compartir con la gente, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando la mujer le hace la pregunta, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en Samaria. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿noten el problema que había? A la gente de Samaria no los dejaban ir a Jerusalén a adorar. Sus pastores les prohibían ir a Jerusalén a adorar, porque eso era cambiarse de iglesia, voltearse de iglesia, eso era ir donde los enemigos, donde, en fin. Y a los judíos sí que menos se les iba a ocurrir ir a una iglesia de esas. Se han olvidado, la gente se había olvidado de que lo más importante era el agua de vida eterna. Las doctrinas sin agua de vida eterna son como un pan reseco que nadie se quiere comer. Bueno, hermanos, me gusta de una manera tremenda la respuesta que el Señor le dio a la mujer samaritana. Y la respuesta que Jesús le dio hace 2000 años a la mujer samaritana es la respuesta para hoy en día. Hoy en día la gente se pregunta, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Será que está entre los católicos? ¿O será que los bautistas tienen la verdad? ¿O será que los pentecostales? ¿O será que los musulmanes? ¿Será que los judíos? ¿Será que los adventistas? ¿Será que los anglicanos? ¿Quién tiene la verdad? Ustedes dicen que tienen la verdad, nosotros decimos que tenemos la verdad. ¿Quién tiene la razón? Entonces hemos comenzado mal. Cuando usted está en ese plano, está mal. Porque parece ser que no has descubierto qué es lo que hace a alguien ser auténtico. Porque vuelvo a decirlo, ya lo he dicho algunas veces acá, yo puedo estar en el lugar correcto, pero con una actitud incorrecta. Yo puedo estar en el lugar correcto, pero con una manera de pensar, una filosofía bien incorrecta. ¿O no? Bueno, miren la respuesta del Señor a la mujer. Le dijo, mire mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén. O sea que Jesucristo era sectario. ¿Jesucristo ponía su iglesia por encima de cualquier cosa? No. Le dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Y está pesado lo que está diciendo Jesús o no? Está pesada esa palabra. Si lo tradujéramos al día de hoy, diríamos ni en los adventistas ni en los evangélicos. O ni en los adventistas ni en los católicos adoraréis a Jehová. ¿Eso no es lo que quiere decir hoy en día? Eso podría estar significando también hoy en día. Y mire, no nos confundamos. Yo no quiero confundir a nadie. Pero mire lo que Jesús agregó en San Juan 4:22. Jesús le dice a la mujer samaritana, mire, ustedes adoran lo que no saben. Porque definitivamente hay iglesias que no saben lo que adoran. Hay iglesias que andan enseñando cualquier cosa que se les ocurra sin fundamento, sin exégesis, sin teología, sin conocimiento. Un versículo le hacen decir lo que no dice el versículo. Es gente que a veces no tiene profundidad. De modo que definitivamente sí, definitivamente hay movimientos o iglesias que no saben lo que están enseñando. No saben lo que dicen. Y eso se lo dijo el Señor a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, sabemos lo que adoramos. O sea, usted pregúnteme cualquiera de mis doctrinas y yo te puedo probar con Biblia, en todos los lados de la Biblia, que lo que nosotros estamos enseñando es correcto. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo la mujer samaritana. A ver, pregúntame cualquiera de las doctrinas que nosotros enseñamos a ver y yo te demuestro con mucha Biblia que es así, es correcto. Lo que nosotros enseñamos es correcto. Nuestra doctrina es correcta. Y le dice, además te digo una cosa, la salvación viene de los judíos.
¿Cómo quedó la mujer samaritana? O sea, hermanos, debemos ser claros. Es cierto que la salvación no es por una iglesia, pero la salvación viene de una iglesia. ¿De cuál iglesia? De donde Jesús venía. ¿Jesús era miembro de esa iglesia o no? Él era miembro de ese pueblo, pero el ser miembro de una X o Y iglesia no lo hace a uno ser salvo. Lo que lo hace a uno ser salvo es tener suficiente agua de vida eterna dentro. No estar reseco como una tortilla seca y vieja, estar relleno, lleno, pleno del agua de vida eterna. Eso se lo está diciendo clarito a la mujer. Ustedes no saben lo que enseñan. Sus doctrinas no pasan ni una prueba bíblica siquiera. Ningún estudio serio de las Escrituras. Mejor dicho, si le hacemos exégesis, le aplicamos todos los principios de la hermenéutica, en fin, lo que sea, ustedes no pasan la prueba. En cambio, lo que nosotros creemos pasa la prueba. Nosotros predicamos la verdad, enseñamos la verdad, pero ahí no termina todo. Recuerden, las doctrinas sin lo fundamental son como tortillas secas. Entonces el Señor le dice a la mujer samaritana, lo más importante que se le puede decir a una persona a la cual se le está predicando el Evangelio. ¿Qué le dijo? Viene la hora, y ahora es cuando ¿qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre de dos maneras. Uno, en espíritu, y dos, en verdad. ¿Dónde dejó la doctrina del Señor? ¿Dónde dejó las profecías? Parece que el Señor solamente está preocupado por dos cosas, en espíritu y en verdad. Claro, las doctrinas y todo están aquí, porque recuerden que todas tienen que estar suficientemente humedecidas en el agua de vida eterna, porque una doctrina sin Cristo es muerta, pero si está humedecida con Cristo es vida. Pero la doctrina no salva, definitivamente. Pero los que son salvos viven de acuerdo a la doctrina. Yo sé que es un juego de palabras, pero las profecías no salvan. Pero los que son salvos viven de acuerdo al mensaje profético, ¿no? Pues bien, hermanos, el Señor le dice, mira, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores. Óigame, ¿cómo es? ¿Quién es el que busca? Anda la gente diciendo, ando buscando con la iglesia verdadera. No es que tú busques la iglesia verdadera. Más bien déjate que Dios te encuentre. Porque el que busca los verdaderos adoradores es el Padre. O sea, no es algo que yo voy a tomar la iniciativa, me voy a ir de iglesia en iglesia y voy a evaluar, voy a analizar. ¿Quién eres tú para hacer todo eso? ¿Quién soy yo? Es que aunque encuentre la iglesia verdadera, puedo ser un falso adorador. Entonces, ¿qué es lo que está claro aquí? Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y es Dios el que los busca a ellos, no son ellos los que lo buscan a Él. Y eso está de acuerdo a la manera de pensar del Señor, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar. Tú no encontraste a Cristo, Cristo te encontró a ti. Y tú te dejaste cargar en sus brazos. ¿Qué tal que la salvación fuera porque yo busque a Dios? Es Dios el que nos busca. El asunto es que cuando sintamos que nos está golpeando en la puerta, abramos la puerta. Abramos la puerta simplemente. Bueno, Jesús dio dos características de los verdaderos adoradores. Dijo que eran los que adoraban en espíritu y los que adoraban en verdad. En Apocalipsis capítulo 14, 12, que ya lo hemos mencionado varias noches, allí se habla de los santos. ¿Quiénes son los santos? También tienen dos características. Jesús le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores tenían dos características. Y aquí Apocalipsis nos dice que los santos de Dios tienen dos características. ¿Cuáles son las dos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pues bien, simplemente, hermanos, los santos son aquellos, como decíamos anoche, aquí está la paciencia de los santos. ¿Se acuerda nuestro hermano Filemón cómo se dice paciencia?
hipomoné. Y estábamos diciendo de que el zacate tiene mucho hipomoné, porque ahí está, tú lo cortas y vuelve y sale. Eso se llama tener hipomoné. Hipomoné quiere decir en español constancia, resistencia en medio de la adversidad y en medio de la oposición. Los verdaderos santos son constantes en medio de la oposición. Así se les opongan, ahí están, constantes. Resisten en medio de la adversidad. La Escritura dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Los santos viven constantemente bajo persecución, pero ellos son como el zacate. Nos cortan, nos pisotean, nos secamos, pero ¿qué cosa? Es sino que al zacate le caiga un poquito del agua y vuelve y reverdece. Jesús se lo dijo a la samaritana, tienes que beber del agua que yo le voy a dar. Los santos entonces tienen dos características. Primero que todo dice que los santos guardan los mandamientos. Quiero decirles que guardar los mandamientos es semejante o igualito a decir adorar en espíritu. Y los santos tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es como decir adorar en verdad. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, por ejemplo, empezamos por la última. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. La verdad no es un conjunto de doctrinas. La verdad es una persona. Y es la persona de Jesús. Esa es la verdad de Jesús. Y es una persona que vive en armonía con el Espíritu y en armonía con su Padre y guarda los mandamientos de su Padre, ¿o no? Es que es una contradicción decir que yo estoy en la verdad cuando yo ando pisoteando los mandamientos de Dios. Por eso esas dos características. Los santos son constantes, perseverantes, ¿en qué? En dos cosas. En guardar los mandamientos y en tener la fe de Jesús. En esas dos cosas tienen hipomoné. Hipomoné, constancia, resistencia en dos cosas. Insisten, a pesar de la oposición, a pesar de que se les reseca, a pesar de que se les corta, ellos perseveran en dos cosas. En guardar los mandamientos de Dios y en tener la fe de Jesús. Que eso es adorar en espíritu y adorar en verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Pues bien, vamos a analizar primero que todo. Vamos a tratar de ir tomando cada partecita y hacerla más clarita, más sencilla. Los que adoran en espíritu tienen varias características. A ver, ¿cómo hago yo para saber que soy un verdadero adorador? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos lo diga. ¿Quién es un verdadero adorador? Como primera medida, los verdaderos adoradores han nacido del Espíritu. ¿O no? Sí, los verdaderos adoradores se caracterizan porque han nacido del Espíritu. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. Y respondiendo Jesús le dijo a la gente, de cierto, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere del agua, que fue lo que le ofreció Jesús a la samaritana, ¿no? ¿O no? El que no naciere del agua y naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De modo que los que adoran en espíritu han nacido del agua, han sido bautizados. Pero no solamente han sido bautizados, han sido llenos del Espíritu. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica de los que adoran el Espíritu son aquellos que son guiados por ¿quién? Son guiados por el Espíritu de verdad. Mire lo que dice en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué significa adorar en espíritu? Ya hemos visto, adorar en espíritu significa primero, ser nacido del Espíritu. O sea, tienes que pasar por la experiencia del bautismo. Pero no cualquier bautismo, no es cualquier agua, no es el agua de cualquier pozo. Es el agua que Jesús ofrece, el agua de vida. Segunda característica, los que adoramos en espíritu en verdad, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Estar seguros que todo lo que estamos diciendo o haciendo es porque el Espíritu nos lo está mostrando. La tercera característica de los que son adoradores en espíritu es que son obedientes. Porque, ¿qué dice Ezequiel 36:27? Ezequiel 36:27 dice que el Señor va a poner su espíritu dentro de las personas
¿Y cuál es una de las principales características de los que tienen el Espíritu Santo? Ahí lo está diciendo. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré, ¿qué cosa? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, una persona que es adoradora en espíritu jamás puede ser un desobediente. Tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando aquí está hablando los mandamientos, está hablando en el Antiguo Testamento. Ezequiel es Antiguo Testamento. Y Ezequiel, cuando habla de los mandamientos, está refiriendo a los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, los que han nacido del Espíritu, los que adoran en espíritu, se caracterizan porque ellos guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, en los últimos días habrá dos tipos de adoradores. Habrán adoradores según la carne, gente guiada según la carne. Estos que son guiados según la carne se caracterizan por qué cosas. Vamos a ver, voy a regresar un poquito aquí. Dice las Sagradas Escrituras que los que, no importa a qué iglesia vayan, si son guiados por la carne, ¿cuáles son las 3 características de los que son guiados por la carne? Primero que todo, ¿están en qué? En la carne. Romanos 8:1. Segundo, ¿en qué piensan? Piensan en las cosas de la carne. Romanos 8:5. Y tercera medida, Romanos 8:7, ¿qué dice? Los que son nacidos de la carne no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan. Y lo más tremendo es que Romanos 8:7 dice que aunque quisieran, no pueden. Porque es que nadie puede obedecer la ley de Dios a menos que el Espíritu Santo esté en él. Ahora, los que son guiados por el Espíritu es todo lo contrario a los que son guiados de la carne. Porque ¿qué dice Romanos 8:1? ¿Ellos en quién están? Ellos no están en la carne. Los que adoran en espíritu no andan en la carne. ¿Andan en qué? En Cristo Jesús. Como segunda medida, como dice Romanos 8:5, ¿en qué cosas piensan? Ellos piensan en las cosas espirituales. En cambio, los que son guiados por la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, en los malos deseos, en los malos pensamientos, en hacer cosas perversas, en el mal, en la venganza, en el orgullo, en el odio, etc. Pero los que están en Cristo Jesús piensan en las cosas espirituales. Romanos 8:5. Mientras que los carnales no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, según Ezequiel 36:27, los que son nacidos del Espíritu se sujetan a la ley de Dios. Y sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no son ellos. Es el Espíritu que mora dentro de ellos, hermanos. Entonces, definitivamente solo habrá 2 tipos de personas en el mundo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios y los que son guiados ¿por quién? Por la carne. Entonces ahí está el repaso otra vez. Entonces repasemos. Los guiados por la carne están en la carne y los guiados por el Espíritu están en Cristo. Los carnales piensan en la carne, los espirituales piensan en las cosas del Espíritu. Los carnales no obedecen la ley de Dios, mientras los espirituales sí obedecen la ley de nuestro Dios. Pero recuerden ustedes que Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores tienen 2 características. Adoran en espíritu y ¿qué más? Y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. O sea, adoran en Cristo. ¿Y Apocalipsis qué dice de los santos? Guarda los mandamientos de Dios y ¿qué es lo que tienen? Voy a leer el versículo otra vez. Y acuérdense que yo tengo problemas de lectura. De eso es a propósito. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Amén. ¿No? ¿Tiene la fe en Jesús? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Es que no es la fe en Jesús. Es la fe de Jesús. ¡Wow! ¿Qué diferencia hay entre tener la fe en Jesús y tener la fe de Jesús? ¿Hay diferencia? ¿Acaso es malo tener fe en Jesús? No. Tener fe en Jesús no es malo. Pero los santos de los últimos días han pasado de tener una simple fe en Jesús a llegar a desarrollar en sus vidas la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir la fe? ¿Cuál es la diferencia de fe en Jesús y fe de Jesús? ¿Cuál es la diferencia?
Cuando se dice, es que yo tengo fe en Jesús, ¿qué quiere decir? Pues yo creo en lo que Él hizo, en lo que Él hace, en fin. Pero cuando usted dice, yo tengo la fe de Jesús, o sea que Dios nos quiere llevar a todos a una experiencia que no sea solamente fe en Él, sino llegar a desarrollar en nosotros la misma fe de ¿quién? La fe de Jesús. Entonces, hermanos, definitivamente hay dos tipos de fe. Fe en Jesús y la fe de ¿quién? Y la fe de Jesús. ¿Qué es fe en Jesús? Fe en Jesús es creer que Él existe, es un asentimiento intelectual, es uno más entre nosotros, se reconoce que Él estuvo en la historia, es una fe que lo reconoce a Él. A usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. A ver, ¿quién dice que no cree en Dios? Solo los ateos. Pero todo el mundo dice, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús, claro. Pero ustedes los ven, ni a la iglesia van, llevan cualquier tipo de vida, andan mintiendo, hacen trampas, roban, pero sin embargo se persignan, se echan la cruz o cargan la Biblia debajo del brazo y dicen que tienen fe en Jesús. Entonces, hermanos, ese tipo de fe es la fe del diablo. Pero, ojo, yo tengo que aclarar, no es malo tener fe en Jesús. Es que por ahí se empieza, ¿no? A tener fe en Jesús, uno empieza a creer. A ver, ¿cuántos aquí creemos que Él existe? ¿Cuántos creemos de que Él tiene poder? ¿Cuántos creemos que Él murió en la cruz? ¿Cuántos creemos que Él tiene palabras de vida? ¿Cuántos creemos que es más que un profeta? ¿Cuántos creemos que es el Hijo de Dios? ¿Y eso nos ha afectado la vida en algo? ¿Es posible creer todo eso y que la vida de uno siga igual? ¿Entendemos por qué es diferente la fe en Jesús a la fe de Jesús? El diablo tiene fe en Jesús, porque el diablo cree que Él existe o no. ¿El diablo cree que Él tiene poder? Sí, hasta se dio cuenta cuando lo echó del cielo. No pudo con Jesús. Hermanos, dice el libro de Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Recuerden que también dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Qué impresionante. Entonces, hermanos, no basta creer en Jesús. No basta ir a una iglesia, porque mira la prueba. En Job 1:16, dígame, ¿entre quiénes se colaba el diablo? ¿Entre quiénes se cuela el diablo? Dice Job 1:6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos vino también Satanás. ¿Cómo? ¿Satanás es un hijo de Dios? Es rebelde, pero es hijo de Dios, ¿o no? Y dice Job 2:1, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. O sea que Satanás sabe quién es Dios o no. ¿Y Satanás puede venerar a Dios también o no? ¿Le puede tener temor a Dios? Él cree que Dios existe. Por eso aquí Job nos presenta que entre los hijos de Dios siempre se cuela el diablo. Y Jesús entre sus discípulos tuvo a Satanás, porque él mismo lo dijo. Uno de ellos era el diablo, era Judas. Era uno de los discípulos. ¿Judas creía en Jesús? Claro que sí. ¿Estuvo con Jesús? Claro que sí. Hermanos, dice las Sagradas Escrituras, a ver si esto nos lo permite, que en 2 Tesalonicenses 2:4, de que el diablo, ¿dónde se sienta? Entonces, por eso no podemos contentarnos con ir a una iglesia. Porque ¿en qué le estamos ganando al diablo? En nada. Es increíble, ¿no? Es irónico. O sea, si tú te estás confiando de que porque vas a una iglesia ya la hiciste, ojo, ten cuidado. Ahora, no quiere decir por eso que no sea importante ir a la iglesia. Es muy importante ir a la iglesia. Y el Señor recomienda, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que ir a la iglesia. Pero eso no basta, porque el diablo también se sienta en el templo de Dios como Dios, e incluso, tiene apariencia de Dios. Ahí lo uno tan santito al diablo a veces. Tiene pura apariencia de diablo. De Dios, sí.
Dice Mateo 7, 21 al 23 que incluso las gente que tienen fe en Jesús, los que tienen fe en Jesús, incluso pueden hacer milagros. Pero no van a ser salvos, pero tenían fe en Jesús. Dice por eso Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente quienes. ¿Notan? Hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, guardan la ley, guardan los mandamientos del Padre y además creen en Jesús. Las dos cosas tienen que ir, las dos. Pero esta gente tiene fe en Jesús y sin embargo Dios les dice que no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice Mateo 7:22 que esa gente que tiene fe en Jesús le van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué quiere decir profetizar en el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir profetizar en su nombre? ¿Balaam profetizó en nombre de Dios o no? Sí. ¿El sumo sacerdote Caifás profetizó también o no? También profetizó. O sea, no basta tampoco profetizar. Se puede profetizar en el nombre de Jesús. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Por eso cuando alguien le diga a usted, oiga, ¿por qué en algunas iglesias por allá hacen milagros y por qué aquí no hacemos? No se preocupen por los milagros, porque los milagros no es algo que yo puedo provocar. Yo no puedo provocar, hermanos, mañana me voy a proponer, me voy a esforzar por hacer milagros mañana. A ver si mañana puedo transpirar milagros. ¿Será que uno puede promover los milagros y programarlos o no? No, uno no puede. Los milagros ocurren cuando Dios quiera. Por eso el hacer milagros no es una evidencia de que yo tengo la verdad. Puedo estar más reseco que una tortilla sin agüita, ¿no? No estamos hablando ahorita. Entonces, mis hermanos, esta gente cuando profetizaban, no profetizaban en el nombre de otro. Ellos decían, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo hicieron milagros. Sí, los hicieron. ¿Eran falsos los milagros? En otras, algunas denominaciones o iglesias hacen milagros. Y cuando ellos hacen milagros, ¿qué nombre invocan? El nombre de Jesús. ¿Y el milagro puede ocurrir? Sí. El milagro puede ocurrir por causa de la fe de esa persona, pero no por causa del predicador. Porque el predicador no hace la voluntad de Dios. O sea, aún a pesar del predicador, pueden ocurrir milagros, porque está invocando un nombre muy santo. Y es el nombre de Jesús. O sea, no cuestionemos los milagros. Pueden ser del Señor o no. Porque ¿qué nombre estaban invocando? A ver, ¿qué nombre? ¿Estaban invocando el nombre de Jesús o no? O sea, el milagro no es el problema. Que la persona empezó a caminar otra vez, eso no es un problema. Ese no es el punto. El punto es que a estas personas les va a decir el Señor, a estas personas el Señor les va a decir, aunque ustedes profetizaron en el nombre del Señor, aunque hicieron milagros en el nombre del Señor, aunque echaron demonios en el nombre del Señor, aún así yo no los conozco. No los reconozco como mis adoradores, porque ustedes son hacedores de maldad. Oiga, ¿cómo una persona que hace milagros puede ser un hacedor de maldad al mismo tiempo? ¿En qué sentido es un hacedor de maldad? Hace milagros en el nombre de Jesús, pero está pisoteando los mandamientos de Dios. Así de simple. Por eso es que el Señor insiste, los verdaderos adoradores adoran en espíritu, que adorar en espíritu ya vimos que es guardar los mandamientos de Dios, y en verdad, o sea, en Cristo. Invocan a Cristo, pero pisotean los mandamientos. El Señor hace los milagros por misericordia, por aquella pobre gente que de pronto no sabe mucho, pero han ido con fe. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Dios puede hacer milagros incluso en gente como samaritanos o en gente que no están viviendo a la altura de lo que el Señor quiere. De igual manera, Dios utilizó a Balaam, a pesar que Balaam no vivía a la altura de lo que Dios quería, pero Dios usó a Balaam. Entonces, no miremos al predicador, no mires al que hace los milagros, no mires al milagrero, mira a Jesús. Y los milagros pueden ocurrir incluso a pesar de nosotros. Pueden ocurrir milagros. Hermanos, los santos no tienen una simple fe en Jesús. Ellos llegan a tener la fe de Jesús. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Pues, para saber cómo es la fe de Jesús, pues miremos a Jesús.
cómo era que Jesús hacía las cosas, cómo era que Jesús reaccionaba, cómo Jesús atendía a las situaciones. Miren ustedes lo que significa tener la fe de Jesús. Dice Hebreos 11:1, los versículos por excelencia sobre qué es la fe, dice lo siguiente. ¿Qué es la fe? Es la certeza. O sea, yo no veo nada. Es como aquel niño de la historia que cuentan siempre, ¿no? Un niñito en una isla que estaba con su maletita y que todo vestidito sentado en el muelle. Y alguien le dice, mi hijito, ¿y qué haces ahí con la maleta y todo eso? ¿Han oído ustedes la historia ya algunas veces? Es muy antigua historia, es muy rayadita, pero muy linda. Y allá estaba el niño sentadito con su sombrerito y su vestidito marinero y su maletita. Y le dice, mi hijo, ¿qué haces tú aquí? Si hoy no viene el barco. No, hoy sí viene el barco. ¿Que hoy no viene, mi hijo? Hoy sí viene. ¿Pero por qué tú dices eso? Porque mi papá es el capitán del barco. Mi papá es el capitán. Y mi papá me dijo que hoy venía. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Tú no ves nada, pero estás seguro. Y dice que la fe es la convicción. O sea, la convicción de lo que no se ve es lo mismo que decir la certeza de lo que se espera. La segunda frase es una ampliación de la primera frase. Entonces, es la convicción. Dice, yo no veo, pero estoy seguro que eso va a ser así. ¿Jesús tenía eso o no? ¿Sí lo tenía Jesús? La fe de Jesús es estar seguros, convencidos de lo que no se ve, pero seguros de la promesa. Yo no vivo por el día, ni por el clima, ni por lo que me diga los noticieros, ni por la situación económica. Yo vivo por las promesas del Señor. Miren lo que Jesús decía. Miren ustedes que Jesús no era teoría. Lo que Jesús decía era porque Él lo vivía. Miren ustedes que cuando estuvo en Getsemaní y Él dijo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase de todas maneras tu voluntad. Oiga, no se pierdan el tema del viernes. Si yo pudiera calificar el tema del viernes, yo diría que es el tema más sublime de estas 2 semanas. Es el más sublime de todos los temas. El tema del viernes es un tema para hacer uno llorar, pero con lágrimas de alegría. Es un llanto de felicidad. Hermanos, yo les sugiero, vengamos el viernes, traigamos a los amigos. El tema del viernes es tremendo, impresionante, sublime lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Imagínense que Jesús le dice al Padre, Padre, ¿tengo que beber esa copa? ¿Saben qué significaba la copa para Jesús? La muerte. Sabía que eso lo iba a separar de su Padre. Y sin embargo, miren ustedes, en la cruz lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿saben qué es la fe de Jesús? Jesús se sentía desamparado, se sentía rechazado, se sentía culpable, llevando la culpa a nuestros pecados, se sentía desamparado por su Padre, pero aún así dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo puedes encomendar tu vida en alguien que te ha desamparado? A ver, si vamos a decir tu papá tu papá te abandonó cuando eras un niño y te dejó por allá en un botecito en el McDonald's. Y ahí te recogió una familia. ¿Será que tú vas a encomendar tu vida en el papá que te abandonó? ¿En la madre que te dejó allá en una McDonald's? Pero sin embargo Jesús, que fue peor que haberlo dejado en un McDonald's, Jesús que se sintió desamparado por su Padre. Sentirse desamparado del Padre Celestial es más terrible que sentirse desamparado del papá o la mamá. ¿O no? Bueno, y aún así se sentía desamparado y aún así le dijo, en tus manos encomiendo mi vida. Eso es fe de Jesús. Tú no ves de dónde va a haber respuesta. Tú solo ves nubarrones, oscuridad. Todo se ve negativo, malo y malo y malo. Pero tú tienes una certeza de lo que esperas. Una convicción de lo que no estás viendo. Yo tengo fe, tengo la fe de Jesús, que aunque me sienta abandonado, desamparado por Dios, yo sé que mi Redentor vive. Eso fue lo que dijo Job. Yo sé que mi carne se me está cayendo a pedazos, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé en quién he creído, dijo el patriarca Job. Qué maravilloso, hermanos.
La fe de Jesús, hermanos, es una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio, el clima. Es capaz de soportar todas las cosas. Es una fe capaz de soportar las burlas, el desprecio, el olvido. Es una fe capaz de soportar la inclemencia, capaz de soportar absolutamente todo. Miren, después de haber ayunado 40 días con sus noches, y cuando sintió ya hambre, se le acerca el tentador y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le responde? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es fe de Jesús. Es una fe que aunque tienes hambre, no sabes con qué vas a sobrevivir, tú vives de lo que Dios diga, de lo que Él ha dicho en su palabra. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Si tu padre y tu madre te dejare, yo no te abandonaré. Es vivir de lo que sale de la boca de Dios. Esa es la fe de Jesús. O sea, no es una fe que saca cuentas primero. No es una fe que primero saca a ver si le conviene o no. Es una fe completa y total. Tampoco es ciega. La fe no es ciega porque la fe se basa en las promesas. Una fe ciega es cuando tú no tienes promesas. Tú crees en algo allí porque sí. No, la fe no es ciega. Dice en San Juan capítulo 8, versículo 28, Jesús dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. ¿Qué es fe de Jesús? Es no hacer nada por uno mismo. Es hacer todo de acuerdo como nuestro Padre nos ha enseñado. Eso es fe de Jesús. Fe de Jesús es tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿o no? Es la fe de Jesús. ¿Cómo fue la fe de Jesús? Dice en Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tener la fe de Jesús es tener el sentir de Cristo. ¿Y cómo fue el sentir de Cristo? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a decirlo más a la salvadoreña, más a la mexicana o a la venezolana. Vamos a decirlo a la colombiana. Hay en vosotros esta manera de pensar que tenía Cristo Jesús, el cual, siendo poderoso, teniendo billete, teniendo de todo, teniendo todos los títulos, Él no se aprovechó de todo lo que sabía, tenía y lo que fuera. Él no se creyó de todo eso, sino que simplemente se puso al nivel de nosotros. Nunca utilizó su poder para beneficiarse, jamás. ¿Y podía hacerlo o no podía hacerlo? Él tenía la Mastercard celestial, la de oro, la dorada, y nunca utilizó su Mastercard celestial para beneficiarse a sí mismo. ¿Saben, hermanos? Él se despojó a sí mismo. Él no se creía más que los demás, ni más santo, ni más piadoso. Mire, Jesús, que tenía todo el derecho de sentirse más santo y más bueno que los demás, el día que le dijeron: maestro bueno, que le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno y es mi Padre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El que tenía todo el derecho para que le dijeran bueno, dijo: no me llames bueno. Yo creo, hermanos, que cuando uno mira a Jesús, todo el orgullo de uno cae en el piso. Dice: Él se despojó a sí mismo. Eso es fe de Jesús, es despojarse a sí mismo. Es tomar la forma de siervo, es hacerse semejante a los hombres, y más aún, estando en la condición de hombre, tener la fe de Jesús es estar dispuestos a humillarnos y hacernos ¿qué? Obedientes incluso hasta la muerte, y no importa que sea una muerte en una cruz, la peor muerte. Porque si a usted le han de escoger la muerte, ¿cuál prefiere? ¿Prefiere morir ahogado, quemado, atropellado por un carro, o prefiere morir en una silla eléctrica? Escoge, ¿en cuál lugar te quieres morir? ¿En un hospital o en una silla eléctrica? ¿Se dan cuenta que sí hay que escoger o no? Yo quiero morir en un hospital, o quiero morir en un accidente aéreo, o quiero morir en cualquier cosa, pero haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo muero en una silla eléctrica, ¿por qué creen que fue que morí en una silla eléctrica? Y Jesús dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No, acabo de completar el versículo. O sea,
se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la silla eléctrica. Porque la silla eléctrica es lo más humillante para una persona morir en una silla eléctrica o en una cámara de gas, ¿o no? Que la gente sepa que tu papá, que tu hermano, que tu hijo murió en una cámara de gas, ¿es algo por lo cual jactarse? ¿Quién se jacta de eso? ¿O que murió ahorcado o fusilado? Eso no son muertes como que la muerte de Jesús fue una muerte ignominiosa. La peor muerte que podía haber. Pero esa es la fe de Jesús. Y estuvo dispuesto a ir a la silla eléctrica, a la cámara de gas, por ser fiel a su Padre que está en los cielos. Fe de Jesús, hermanos. Tener la fe de Jesús es tener el carácter de Él. Dice en Apocalipsis 14:1 que todos los que van a tener el sello de Dios, que van a tener escrito en la frente, el nombre de Él. Y el nombre en la Biblia es un símbolo del carácter. Y ejemplos tenemos en la Biblia. Por ejemplo, un señor se llamaba Nabal. ¿Y qué significaba Nabal? La Biblia dice que este hombre actuaba de acuerdo al nombre que él tenía. Era un Nabal. La palabra Nabal quiere decir un tonto, un necio. El nombre Jacob era un nombre no muy bueno. Dice Esaú, con razón llamaron a mi hermano Jacob. Es un tramposo, un engañador. Imagínese que usted tiene un niño y lo llama Tramposo Quintana. Pobrecito, se dañaron el pobre niñito. ¿Sí o no, mami? A él le he puesto a uno de los niños Tontico Quintana, por favor. ¿Qué nombres son esos? Es que el nombre es símbolo del carácter. ¿Sí? Pero vea qué lindo lo que dice Mateo 1:21. Le pondrás por nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. O sea que tener el nombre significa ¿qué? Identificarse con el carácter, con la misión de la persona. Y dice que nosotros tendremos el nombre de Jesús en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Tendremos el carácter de Jesús. Nos habremos identificado con su misión, con su manera de pensar, su manera de tratar a los que se equivocaban, su manera de tratar a los que estaban en el error, su manera de tratar incluso al Judas. ¿Cómo trató Jesús a Judas? A ver. Le dijo, miserable hipócrita, vienes a venderme con un beso, ¿así le dijo? Amigo. Le dijo, amigo. Y hasta le pasó su plato para que comiera de su propio plato. Y cuando lo entregaba, le dijo, amigo. Con un beso entregas al Hijo de Dios. ¿Pero lo llamó cómo? Pero a veces nosotros, hermanos, le decimos a la gente de cualquier manera, ¿no? Porque estamos llenos de coraje, llenos de enojo. No, tener la fe de Jesús es tener la manera de actuar de Jesús, la manera de pensar de Jesús, la manera de resolver los problemas de Jesús. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué es tener la fe de Jesús? Tener la fe de Jesús es que ya no vive uno, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque lamentablemente todavía estamos en la carne, ¿o no? Todavía tenemos defectos, todavía tenemos debilidades, todavía hay tentaciones y todas estas cosas. Entonces lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos, voy a leer mal. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Así dice? Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga, mire cómo insiste la Biblia en que el tipo de fe a la cual tenemos que llegar es el tipo de fe de Jesús. O sea, es mucho más que doctrinas, ¿o no? Es mucho más que teología. Es la manera de actuar de Jesús, la manera de pensar de Jesús, la manera de sentir, la manera de tratar, incluso a sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, ¿cómo que no sabían lo que hacía esta gente? Pero aún así les dijo ¿qué? No saben lo que hacen. Qué grandeza la del Señor, ¿no? Ahora, yo voy a concluir el tema haciendo la pregunta del millón. ¿Cuántos quisiéramos tener esa fe de Jesús? Les tengo una noticia buena y una noticia buena. ¿Cuál de las dos quieren? ¿Quieren las dos buenas? Bueno, hermanos, sí. Quiero decirles que la fe es un don del Espíritu Santo. Y la palabra don en griego es la palabra carisma, que
¿Qué quiere decir regalo? Entonces, ¿la fe es qué? Es un regalo. Es un regalo del Espíritu Santo. Lo andan regalando. A ver, oiga, hay gente incluso que le están regalando cosas y qué pereza para ir a reclamar las cosas. ¿Ustedes conocen gente así o no? Están regalando y aún así, ay, pero ¿a qué hora es? No, que hay que madrugar. Ay, no, qué pereza. Están regalando y dice, y bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues tienes que moverte. Ay, no. Hermanos, la fe es un regalo, pero hay gente que le cuesta, aún siendo un regalo, les cuesta. Qué triste, ¿no? La fe es un don del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:23. Esas son las dos noticias buenas que les tenía. O sea, la fe es un regalo y la fe es un fruto del Espíritu. Y les doy otra tercera noticia muy buena. Vamos a decir, yo ya tengo la fe. La tercera noticia buena es que la fe puede ser aumentada. ¿A cuánto nos gustaría que la fe se nos aumentara? Bueno, mire, la Biblia dice que los discípulos le dijeron un día al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y la fe se aumenta. Si usted lee en el contexto de Lucas 17, se van a dar cuenta que la fe se aumenta en la medida en que perdonamos a los que nos ofenden. Oiga, porque perdonar a los demás se requiere mucha fe. ¿O no? Para perdonar al que me ofende se necesita tener fe, ¿o no? La Biblia dice claritamente que la fe se aumenta perdonando. Por eso la gente que dice, yo no te perdono. Bueno, bien dices, porque el diablo no perdona. ¿O no? Lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. Qué tremendo, tú dices eso. Y sin embargo Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te estoy haciendo algo peor que lo que le hicieron a Cristo? A ver. ¿Te estoy escupiendo como escupieron a Jesús? ¿Te estoy azotando como azotaron a Jesús? ¿Por qué tú dices no tienes perdón de Dios? A ver, ¿por qué me dices no tienes perdón de Dios? ¿Acaso te he hecho algo peor que lo que le hicieron a Jesús? Y sin embargo Jesús, a pesar de todo lo que le estaban haciendo, ¿qué? Y a veces nosotros, hermanos, somos tan orgullosos que por cualquier tontería dejamos de ser amigos de estas personas. Dejamos de hablarles. ¿Y ustedes creen que así vamos a sobrevivir en el día final? La Biblia dice que hay que tener la fe de Jesús. Dice en Lucas 17, versículos 7 al 10, porque ese es el contexto de Lucas 17, 5, ¿o no? A ver, ¿cómo se aumenta la fe de una manera práctica? Vamos a ser prácticos. ¿Cómo se aumenta la fe? Lucas 17, 5, ¿sí o no? Lucas 17, 5, Señor, aumentanos la fe. Y miren la respuesta de Cristo. ¿Quieren que les aumente la fe? Ok, les voy a dar un ejemplo de cómo es que se aumenta la fe. Y entonces le cuenta la parábola del siervo inútil. A ver, ¿quieres tener más fe? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Si usted tiene una empleada en su casa que le prepara la comida y usted llega a su casa y la pobre empleada ha estado todo el día trabajando, atendiendo a los niños, sus niños, porque usted se fue a trabajar, y ahí está la pobre mujer incluso los hombres, hay hombres que se dedican a eso, ¿no? Housekeepers y babysitters al mismo tiempo. Y todo el día trabajando bien fuerte, haciendo la comida porque llegan los patrones. Cuando llega el patrón, ¿qué le dice el patrón a la babysitter? O al housekeeper, o al que le estaba administrando su casa. ¿Qué le dice? Hey, fulanita, venga mi hija, te veo muy cansada, por favor siéntete y come. Y después de que comes, cuando te quede tiempo me sirves. ¿Eso dice el patrón cuando llega a la casa? ¿Qué le dice a la babysitter o qué le dice al que le estaba cuidando la casa? Sírvame, ¿sí o no? Eso es lo que le dice, sírvame. ¿Qué patrón le dice a su sirviente o a su sierva? Le dice, siéntate a la mesa y come y ya descánsate un poquito. A ver, te traigo agüita caliente para tus pies, relájate. ¿Eso le dice uno a la empleada? ¿Al empleado? No, eso es lo que está diciendo Jesús. Dice más bien, le dice, prepárame la cena. Cíñete, quiere decir, ponte aquí ponte el mandil, en otras palabras. Cíñete quiere decir, ponte el mandil. Ponte ahí el delantal. Alístate para que me atiendas. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. ¿Y después qué?
todo el día atendiendo la casa, preparando la comida, y ya le sirvió a los patrones, y ya recogió la loza y ya la lavó. Ahora sí, ya todo el mundo satisfecho, el patrón a dormir, la patrona. Y ahora sí, allá está la pobrecita, lo que le quedó de la olla, lo que le dejaron. Anda comiéndose lo que le dejaron. ¿Es así o no es así? Y el Señor dice, ¿quieres que aumente tu fe? Ok. Si quieres que tu fe aumente, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que yo haya comido y haya bebido. Y después come y bebe tú. ¿Acaso te tengo que dar las gracias a ti porque hiciste lo que te mandé? Y dice el Señor, pienso que no. La patrona está obligada a decirle a la que le sirvió la comida, decirle, hey fulanita, gracias, qué rica te quedó tu comida. ¿Eso lo hacen? Eso le pagan. Porque tiene que dar las gracias. Claro que a nosotros nos enseñaron a ser corteses, incluso a las gracias, pero el Señor está diciendo, los reyes y la gente importante, ¿ustedes creen que le van a dar aplausos y gracias a los sirvientes que les atendieron a la mesa? No, no lo hacen. Dice el Señor, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ustedes me han dicho, Señor, auméntame la fe. ¿Quiere que se le aumente la fe? Entonces hagan todo lo que yo les he dicho que hay que hacer. Y cuando hagan todo lo que hayan hecho que hacer, no se pongan a decir, yo llevo 20 años sirviendo en esta iglesia, llevo 30 años, no sé qué dice cuándo, yo levanté esta iglesia, mire que si esto se hubiera caído, si no hubiera sido por mí. Por favor, diga siervo inútil. Eres un inútil, porque lo que hiciste simplemente lo que tenías que hacer. ¿Por qué Dios te tiene que dar gracias por lo que tú has hecho a través de estos años en la iglesia? Da gracias de que estás en la iglesia, podría estar en el mundo más bien. Fue por la misericordia de Dios que Dios te buscó. No fuiste tú el que buscaste al Señor. Dios te buscó, por eso estás aquí. ¿O no? Hermanos, así es, así es. Bueno, ¿cómo aumentar la fe? Qué tremendo, ¿no? Se acercó un hombre y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es tener la fe de Jesús? Le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. ¿Qué es tener la fe de Jesús? Es no jactarse de lo que uno es. Es no sacar los títulos de uno. Hay gente saca su cartera con todos sus títulos que tiene. Es decir, hermano, de pronto un hermanito sencillo se le acerca a uno de pastor y le dice, mire pastor, mire yo pienso que usted dijo este versículo y explicó así. Pastor, pues yo pienso que no es así. Hermano, yo estudié 5 años de teología. Tengo 16 grados de educación. Tengo un doctorado en teología. Y tú me vienes a decir a mí que, por favor, ¿qué es tener la fe de Jesús? Si alguien puede sacar todo su cartapacio de títulos, ¿es Jesús o no? Y sin embargo, cuando le dijeron maestro bueno, él que dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre es que es bueno. ¿Pero quieres entrar en el cielo? Le dijo, ¿quieres entrar en el cielo? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Bueno, llegó la hora de terminar. Dice el Señor, aquí está la paciencia de los santos. ¿Entendemos qué significa guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús? Yo quiero preguntar en esta noche, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos pedir al Señor, 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 ¿cómo me falta, Señor, ser más semejante a ti? Yo lo confieso, hermanos, a mí, yo necesito aprender más de mí, Señor. Yo lo que más le pido al Señor es que me ayude a pensar como Él pensaba, a actuar como Él actuaba, a tratar a la gente como Él trataba, a perdonar como Él perdonaba, a ser humilde, ser más sencillo, no jactarme en las cosas. Eso le ruego mucho a mi Dios. Yo quiero preguntar esta noche a alguien aquí que quisiera decirle al Señor, Señor, ayúdeme, Señor, no solamente a guardar tus mandamientos, sino a tener la fe de Jesús. ¿Hay alguien que poniéndose en pie quisiera decir, Señor, yo quiero tener la fe de Jesús? ¿Alguien quiere pedirle al Señor eso? Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Esta noche, Señor, te damos gracias porque el desafío que nos das es grande.
Pero Señor, la fe es un don, es un regalo. Tú nos lo quieres dar. Entonces, ¿dónde está el problema, Señor? El problema está en nosotros, que a veces nuestros títulos son más grandes que los de Jesús, que a veces nuestra experiencia es más valiosa que la de Jesús, que nuestro orgullo es más grande que Jesús mismo. Por eso en esta hora, Padre, te decimos perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener el sentir de Jesús. Que no nos baste ser miembros de iglesia o ir a una iglesia, que aprendamos lo que significa beber del agua de vida y adorarte en espíritu y adorarte en verdad. Danos la paciencia, la resistencia, la constancia de los santos, para que en medio de la adversidad nos mantengamos firmes, en medio de la oposición nos mantengamos de parte de la verdad. Ayúdanos, Dios, a guardar tus mandamientos, a guardar todo lo que nos dices, pero jamás pretender reclamar gratitudes, ni premios, ni méritos, porque simplemente siervos inútiles somos, que lo que teníamos que hacer simplemente hemos hecho. Ayúdanos a contemplar a Jesús, que aún siendo bueno, no aceptó que le dijeran bueno, porque bueno eres tú, Padre Celestial, pero Jesús lo es también. Él es digno de la honra, la gloria y la alabanza, y sin embargo se humilló a sí mismo y escogió la muerte, que si en aquellos días hubiera sido la silla eléctrica o la cámara de gas, hubiera muerto en una silla eléctrica o una cámara de gas, pero hubiera muerto de esa manera. Escogió la cruz, lo peor, porque se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ayúdanos a ser obedientes a tus mandatos, aún hasta la muerte de cruz. Llévanos a casa y bendícenos con esa hermosa bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús.